Mi gente querida, gracias por acompañarnos otra vez a su podcast favorito, 100 años de luchas por el poder traído exclusivamente por Política Salvaje. Muchas gracias por estar aquí en este nuevo capítulo en donde vamos a revisar las que creo yo son mis elecciones favoritas en toda la historia de México. Recapitulemos un poquito para variar, para empezar diferente hoy. Llevamos 5, 6, 7 elecciones contadas en las que el PRI, el partido oficial dominante y oscuro, el PRI, básicamente ganaba sin ninguna competencia. Eso pasó en 1964, 1970, 1976, 82, y luego en el 88 cambió un poco la dinámica y por primera vez hubo una oposición relativamente seria y relativamente consolidada con el Frente Democrático Nacional que lideraba Cuauhtémoc Cárdenas. Pero esas fueron las famosas elecciones de la caída del sistema, del apagón. Antes de que se cayera el sistema, cuando los resultados preliminares empezaban a llegar, iba ganando Cuauhtémoc Cárdenas, de repente se cae el sistema, deja de haber información y cuando regresa el sistema, de repente por alguna razón aleatoria, guiño guiño, va ganando Carlos Salinas de Gortari, el candidato priista. Salinas de Gortari ganó, entre comillas, las elecciones del 88 y gobernó entre el 88 y 1994. Durante su sexenio se dieron muchos episodios y muchas dinámicas bastante particulares que serán recordadas hoy en día como la consolidación del neoliberalismo. Las empresas que eran públicas se volvieron privadas, o muchas de ellas al menos, y el PRI empezó a perder gubernaturas a lo largo y ancho del país por primera vez en su historia. Rumbo a 1994, cuando el presidente otra vez era Carlos Salinas de Gortari, las cosas se empezaron a tensar al interior del PRI, adentro del partido oficial, el partido dominante. Habían básicamente dos grandes corrientes adentro del PRI, dos grandes grupos políticos. Uno era el de los clásicos, los tradicionales. Ahí estaban figuras y pesos pesados como Manuel Bartlett, que había sido secretario de Gobernación, como el expresidente Luis Echeverría, entre muchos, muchos otros, igual que muchos expresidentes priistas. Ese era el grupo de los clásicos, los tradicionales, los prehistóricos, los dinosaurios o como quieras llamarle. Enfrente de ellos, del otro lado, pero en el mismo partido, estaban los neoliberales. Eran un grupo de políticos jóvenes que habían estudiado en universidades muy importantes del extranjero y que eran especialistas en sus campos, eran tecnócratas. Y ellos se basaban en la idea, en la filosofía económica, de que había que permitir que el mercado se regulara solo. Había que reducir el gasto y la participación del gobierno y había que hacer que fluyeran libremente las fuerzas del mercado. El líder de ese grupo era el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. Entonces tenemos por un lado a los priistas viejillos tradicionales de siempre y por el otro tenemos a los neoliberales, estos jóvenes que buscaban cambiar la forma en que el gobierno participaba en las cuestiones de economía y en general en todo lo que tenía que ver con la vida pública. Otra cosa que tenemos que entender es que crecía la oposición a la que se enfrentaba el PRI por todo México. En el 89, el PRI perdió una gubernatura por primera vez. El PAN ganó en Baja California. Esa fue la primera gubernatura que perdieron. Poco después, el PRI perdió también Guanajuato y Chihuahua, y lentamente fueron perdiendo más y más estados a manos de la oposición. Por un lado, la oposición estaba conformada por el PAN, por este partido conservador, y el FDN de Cuauhtémoc Cárdenas se convirtió en el PRD, y mucha gente creía que ellos en realidad habían ganado las elecciones del 88 antes del apagón y antes de la caída del sistema. El PRD, este otro gran partido de oposición, era de izquierda y lentamente empezaría a ganar apoyo. Además, después de las polémicas elecciones del 88, el gobierno tuvo que fundar el IFE. Esto pasó en 1990. Era un organismo encargado de organizar las elecciones que con el tiempo se iría volviendo ciudadano y que le arrebataría al gobierno el papel de organizar las elecciones en México. Con todas esas condiciones, la lucha interna entre los neoliberales y los políticos antiguos, la oposición del PAN, la oposición del PRD, un árbitro electoral que ya no necesariamente pertenecía al gobierno, con todas esas condiciones, tal vez se estaban fijando los escenarios para la caída eventual del PRI. La lucha interna en el PRI entre los neoliberales y los clásicos se volvió peor mientras más se acercaban las elecciones del 94. Por un lado, estaba dentro del grupo de los neoliberales Manuel Camacho Solís. Él era jefe del departamento del Distrito Federal y era uno de los priistas más jóvenes y más importantes. Era muy cercano al presidente Carlos Salinas de Gortari y él también quería ser presidente.
Manuel Camacho Solís, acuérdate de este nombre. Del otro lado, también en el grupo de los neoliberales, igual que Camacho Solís, estaba Luis Donaldo Colosio, que en esa época era secretario de Desarrollo Social. Colosio ya había sido presidente del PRI, también era muy joven, al menos para los estándares de la política, que es un mundo gobernado por ancianitos. Era joven, tenía 43 años, Luis Donaldo Colosio. Y era un líder carismático, aparentemente era cercano a la gente y su carrera política iba al alza. Estos dos eran los hombres que parece, o al menos eso creemos ahora, que Carlos Salinas de Gortari más estaba considerando para nombrarlos el siguiente candidato del PRI a la presidencia, Colosio y Manuel Camacho Solís. Pero en noviembre de 1993, ya a unos 9 meses de las elecciones, Salinas de Gortari tomó su decisión. Decidió que el que iba a ser el candidato del PRI a la presidencia iba a ser Luis Donaldo Colosio. Eso no le gustó nada a Camacho Solís, que otra vez era jefe del departamento del Distrito Federal. Jefe del departamento básicamente significa gobernante del Distrito Federal. Es lo que hoy es jefe de gobierno, antes se le llamaba jefe del departamento, y eso era Camacho Solís. Y a Camacho Solís no le gustó nada que el dedazo beneficiara a Colosio. Empezó a haber conflicto por el poder, ahora al interior del grupo de los neoliberales. Ahora tenemos bronca entre los neoliberales y los viejitos y los neoliberales contra los neoliberales también. El grupo se estaba fracturando desde adentro. El PAN decidió postular a la presidencia de 1994 a Diego Fernández de Ceballos, el emblemático jefe Diego. Si tienes un teléfono por ahí, por favor, busca la foto de ese señor. Es un tipo bastante particular y bastante legendario por las razones incorrectas en la historia política de México. Platicaremos de él en los siguientes episodios y en este también. Él fue el candidato del PAN. El PRD volvió a postular a Cuauhtémoc Cárdenas, esperando que levantara como había levantado en las elecciones del 88. Entonces, tenemos que entender aquí una última cosa antes, ya terminando de fijar el escenario para las caóticas y épicas y oscuras elecciones del 94. Lo que tenemos que entender es que en ese entonces, Carlos Salinas de Gortari tenía buenos porcentajes de aprobación, ya muy a finales de su sexenio. Como en 1998 había sido visto por muchos como un presidente ilegítimo, tuvo que hacer lo que los historiadores llaman ganarse la presidencia desde la presidencia. Usó la presidencia de México para volverse más popular. Claro que hoy es uno de los políticos más odiados de todo el país, pero en ese entonces no lo era. Y de hecho todavía faltaban unos meses para que empezara su caída, pero esa caída iba a estar intensa y el ciclón que sería 1994 no perdonaría a Colosio, no perdonaría a Camacho Solís y menos perdonaría a Carlos Salinas de Gortari. La primera señal del caos que dominaría las elecciones del 94 cayó el primer día del 94. Vámonos un poquito antes, el 31 de diciembre de 1993. En apariencia todo estaba bien. Salinas de Gortari era relativamente popular. El PRI tenía listo a su candidato a la presidencia, Luis Donaldo Colosio. El siguiente día, el 1 de enero, el primer día del 94, entraría en vigor el Tratado de Libre Comercio. Era un acuerdo comercial firmado con Estados Unidos y Canadá que, según el gobierno mexicano, metería a México al primer mundo, lo metería a la modernidad neoliberal. Pero llegó el 1 de enero del 94 y los mexicanos se tuvieron que enfrentar a una realidad completamente diferente. En Chiapas, históricamente el estado más pobre del país, el 1 de enero se levantó en armas el EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El levantamiento del EZLN fue un movimiento armado que para los zapatistas fue el inicio de una revolución. De inmediato tomaron varios municipios de Chiapas. El EZLN tomó varios municipios de Chiapas. Se estaban levantando en armas porque decidieron que ya era momento de terminar con la marginación en la que los tenía el Estado mexicano desde hace décadas. El argumento era que en México los indígenas, y todavía más los indígenas del sur del país, habían sido marginados del proyecto de nación, habían sido marginados sistemáticamente. Por un lado, el presidente firmaría el TLC para meter a México al comercio internacional. Por el otro, millones de personas, muchos de ellos indígenas, sufrían la peor precariedad y la peor pobreza. La desigualdad que se había estado cocinando por siglos, literalmente por siglos en México, por fin le explotó en las manos a los que tenían el poder. El EZLN no se levantó en armas contra el Tratado de Libre Comercio. Se levantó en armas contra un conjunto de políticas, acciones económicas, legislativas, estructuras. Se levantó en armas contra el sistema.
Era un movimiento principalmente indígena que tenía su base en la región de las Cañadas, en los Altos y también en el norte de Chiapas. Estaba organizado por el Comité Clandestino Revolucionario Indígena, el CCRI. Dime si alguna vez has escuchado una cosa más dura en tu vida, el Comité Clandestino Revolucionario Indígena. Su vocero era el subcomandante Marcos, el famoso subcomandante Marcos. De inmediato, cuando el EZLN se levantó en armas el 1 de enero de 1994, fue noticia internacional. La retomaron medios en todo el mundo, de aquí a China y de regreso. La respuesta inmediata del gobierno, porque como te digo habían tomado varios municipios de Chiapas, la respuesta inmediata del gobierno fue mandar tropas a la región para tratar de someter y pacificar a los indígenas. Tenemos que entender que a México desde el extranjero se le veía como un país en desarrollo, con mucho potencial, mucho que ofrecerle al comercio mundial, pero lo del EZLN dejó en claro en el plano internacional que eso que el mundo entero entendía como potencial y como prosperidad, aquí estaba reservado solamente para unos cuantos. Y la rebelión desprestigió al gobierno de Salinas de Gortari en México y en todo el mundo. Exhibió cosas que el régimen aquí había querido mantener en secreto de forma sistemática. Era una crisis severa de gobernabilidad que además ponía en jaque la posición que México quería tener en el resto del mundo. México otra vez se quería instalar, se quería meter en el comercio internacional y en la modernidad neoliberal. Los tiempos habían cambiado, el gobierno ya no podía reprimir silenciosamente a los indígenas, ya no podía cooptar o comprarlos, tampoco los podía controlar por medio de estructuras como sindicatos o corporaciones. No estaba muy claro la vía que tenía que tomar el gobierno para apaciguar y conciliarse con el EZLN. Muy probablemente la única vía que existía era dialogar con los inconformes. Y aquí entra un personaje del que hablamos hace apenas unos minutos, porque después de que explotara la rebelión armada del EZLN en Chiapas, Salinas de Gortari tomó una decisión muy importante y muy arriesgada. Decidió que el que debería encabezar el diálogo con los zapatistas sería Manuel Camacho Solís, el ex jefe del Departamento del Distrito Federal que había querido ser presidente y que se había enojado mucho con el presidente y con el PRI cuando ellos habían escogido más bien a Luis Donaldo Colosio como candidato. Camacho, que había querido ser candidato presidencial, recibió este premio de consolación. A él le tocaría dialogar con el EZLN. Y de la noche a la mañana eso lo volvió un rockstar. Ahora Camacho estaba empoderado. Su cara aparecía en todos los periódicos, su voz en todos los noticieros, hacía lo que quería y eso recibía cobertura nacional. En los primeros meses de 1994, cuando las campañas ya estaban con todo, el tema que verdaderamente dominaba la conversación pública seguía siendo el EZLN, porque en México había habido un intento de revolución, un grupo armado se había levantado en armas. Era cosa de escándalo y era algo genuinamente muy importante. El gobierno por primera vez había tenido que voltear a ver a poblaciones que antes nunca había querido ver. Camacho Solís, el negociador del gobierno, era el político del momento y Luis Donaldo Colosio, el candidato del PRI, ya no lo era. Camacho empezó a opacar a Colosio. Se hablaba más de Camacho que de Luis Donaldo Colosio. Y parecía que Camacho Solís todavía quería ser candidato a la presidencia. Parece que para marzo de 1994, mientras esto se sostenía, Colosio decidió hacer ruido. Este que sigue es un momento emblemático de la historia política de México, el discurso del 6 de marzo. El 6 de marzo de 1994, pocos meses antes de las elecciones, los priistas organizaron un evento en el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México para celebrar los 65 años de la fundación del PRI. Búscalo en YouTube, ahí está y es bastante épico y bastante trágico. En ese evento, Luis Donaldo Colosio dio el que probablemente fue el discurso más importante de su vida. Enfrente de cientos de priistas, el calor del sol cayéndole encima, a plena luz del día, el monumento a la revolución a su lado, y Luis Donaldo Colosio hablándole no nada más a los priistas que había enfrente, sino a toda la nación. Y pareciera que durante su discurso del 6 de marzo, Colosio se alejó de las típicas promesas de campaña. Admitió que el partido oficial había abusado del poder, que el PRI había usado medidas y mecanismos antidemocráticos, que el PRI tenía una deuda con los indígenas, que en México había corrupción e impunidad y que eso tenía que cambiar. Ahí fue cuando Colosio dijo su famosa frase: "Yo veo un México con hambre y sed de justicia". Ahora, los priistas desde los 70 habían adoptado un estilo populista, pero esto era otra cosa. Estaba admitiendo abiertamente a errores que había cometido el PRI. Él los decía como errores, pero en realidad eran mañas y eran parte de los mecanismos que le habían permitido al PRI concentrar y mantener el poder.
Colosio los estaba ventilando y los estaba sacando enfrente de todo el país en un discurso en el Monumento a la Revolución. Se había salido del guión. Y mientras hablaba, muchos se preguntaron si el presidente Salinas estaría contento con lo que estaba diciendo su candidato. Algunos entendieron el discurso como un distanciamiento entre el candidato y el presidente. Algunos pensaron que era un ataque directo contra el presidente Salinas de Gortari. Pero a partir del 6 de marzo de 1994, en México empezó a cundir la sensación de que muy pronto iba a pasar algo muy raro. Siguieron las negociaciones con los zapatistas y siguieron las campañas, pero parecía que al interior del partido oficial había crecido la tensión. Había broncas no solo entre el grupo de los neoliberales y el de los viejillos, el de los priistas tradicionales, ahora también había bronca entre los neoliberales, al interior de la cúpula que tenía el poder en México. El círculo cercano de Carlos Salinas de Gortari se estaba fracturando. No había ayudado la nueva fama de Manuel Camacho Solís, el negociador del gobierno con el ZLN, y tampoco había ayudado el discurso del 6 de marzo que había dado el candidato priista a la presidencia Luis Donaldo Colosio. Extrañamente, en lo que tal vez es una coincidencia, un paralelismo, una sincronicidad, algún azar del destino o simplemente mera sucesión de los hechos, el 22 de marzo de 1994, Camacho Solís y Colosio decidieron platicar. Camacho Solís le dijo a Colosio que ya no buscaría la presidencia. Hicieron las paces. Unas horas después de esa plática amigable entre dos antiguos rivales, pero dos hermanos priistas, unas horas después de eso, Luis Donaldo Colosio sería asesinado. El 23 de marzo de 1994, Colosio hizo un mitin de campaña en Lomas Taurinas, en Tijuana. Cuentan que se estuvo trasladando en avión privado esos días, que poco antes cenó, de hecho, con un personaje que ya en ese entonces estaba volviendo importante en la política mexicana, que era Andrés Manuel López Obrador. Y cuentan que la mañana del 23 de marzo, Colosio salió a correr. Regresó, se bañó, desayunó, volvió a viajar y llegó a Tijuana, a Lomas Taurinas, en donde haría este mitin. Terminó el mitin cerca de las 5 de la tarde y se bajó del escenario, empezó a caminar entre la gente y la multitud no lo dejaba pasar. Los videos son muy claros, la gente se le aventaba, tenía un grupo de personas abriéndole paso, pero en general había mucho caos. Todavía había mucha luz del sol, todavía era de día, había mucho entusiasmo, había mucha intensidad y sonaba una canción que se volvería infame por esto que está por pasar, que se llamaba La Culebra. Entre todo el caos, entre la gente agarrando y persinando y manoseando y pasándole la mano por la cara al candidato a la presidencia, entre todo ese caos, de repente se asomó una mano que agarraba una pistola. Y sin que nadie se pudiera dar cuenta de dónde venía el tiro, al candidato del PRI a la presidencia le dieron 2 balazos, fríos, secos, saliendo del mitin mientras estaba entre la gente. Le dieron un tiro en la cabeza y le dieron otro tiro en el estómago. De inmediato la multitud agarró al supuesto agresor. Y después de un momento surgió la imagen de un joven ensangrentado, todo golpeado, con la camisa jaloneada. Ese joven se llamaba Mario Aburto. Lo arrestaron de inmediato y desde entonces lo acusan de matar a Colosio. Mientras se interrogaban a Aburto, que sospechaban que había sido el que había disparado, a Colosio lo llevaron en una camioneta de su campaña al Hospital General de Tijuana. Todavía estaba vivo. Lo operaron de emergencia, primero de la herida del abdomen y después se pasaron a la de la cabeza. Y en este momento la noticia ya había llegado a básicamente todos los rincones del país. Todavía estaba vivo en la cama del quirófano, lo estaban operando y las televisoras de México empezaron a difundir el mensaje de lo que había pasado. Había caos y México estaba sintonizando. Los noticieros traían la noticia en tiempo real de lo que estaba pasando en el Hospital General de Tijuana. De hecho, hay un episodio ahí bastante interesante, bastante nefasto en muchos sentidos, del famoso conductor Jacobo Zabludovsky presionando a una reportera, a Talina Fernández, presionándola para que entrara al quirófano y preguntara qué estaba pasando y si el candidato todavía tenía chances de salir con vida. La reportera, por suerte, dijo que no iba a hacer eso y el momento está televisado. Busca eso también en YouTube. Caos, caos nacional. Todas las cámaras y todos los noticieros y todas las estaciones de radio estaban al pendiente. Al candidato priista a la presidencia, Luis Donaldo Colosio, lo declararon muerto a las 7 de la noche de ese 23 de marzo. ¿Quién sabe qué pasó en las entrañas del poder en ese momento exacto?
porque hasta las 8:30 más o menos el PRI confirmó la noticia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en esa hora y media antes de que se confirmara el asesinato de Colosio? Nunca sabremos, probablemente. No sabremos si en realidad fue un tirador solitario, como siempre se ha dicho, que Mario Aburto fue el único asesino. Ahorita entraremos un poco más a eso, pero tampoco sabremos si entre las 7 de la noche y las 8:30, alguien poderoso, alguien de la cúpula del poder, algún priista, la noticia que le llegó no le hizo nada de sorpresa. Desde 1928, cuando José de León Toral mató a Álvaro Obregón, no había habido en México un homicidio político de esa magnitud. Y luego empezó a volar el rumor de quién podría haber sido el autor intelectual. Unos decían que había sido el presidente Salinas de Gortari. La teoría ahí sería que se dio cuenta de que su candidato se le había salido de control. El discurso del 6 de marzo había sido un detonante o una confirmación. Otros pensaban que había sido Manuel Camacho Solís, el negociador del gobierno que se había enojado cuando no lo nombraron a él candidato a la presidencia. Hoy, 30 años después, en realidad no se sabe bien qué pasó y no sé si sabremos alguna vez qué pasó. Se ha manejado la versión de que Mario Aburto actuó en solitario, que era un joven desbalanceado, un loquillo con motivos extraños y extrapolíticos, y eso parece bastante improbable por muchas razones. Aunque al principio Mario Aburto dijo que fue él quien organizó todo, eventualmente con los años diría que eso no es cierto. El 23 de marzo en la noche, cuando lo tenían detenido en Lomas Taurinas, Tijuana, le llegó una llamada directa de Los Pinos. Le llegó una llamada directa del presidente. No sabremos tampoco. Le llamó, en realidad, nunca nos enteraremos, creo yo. Bueno, y Mario Aburto ha sostenido ya en época reciente, en los últimos 15 años, ha sostenido que lo torturaron y que amenazaron a su familia y que torturaron a su familia para que dijera que fue él, que en realidad el crimen vino desde las entrañas del poder. Pareciera que la tensión al interior de las cúpulas del poder por fin explotó. Pareciera que algún priista poderoso dijo hasta aquí y mandó matar a Colosio. ¿Qué habrá pasado en la oficina del presidente en los días que siguieron el asesinato de Colosio? El país estaba en shock. Las cosas se habían puesto mucho más oscuras de lo que se había calculado, de lo que se habían puesto en los últimos 70 años de historia en México, 60. ¿Quién sabe qué habrá pasado? Poco después, el PRI escogió a su candidato sustituto. Postularon a Ernesto Zedillo, que había sido secretario de Educación, que había sido coordinador de la campaña de Colosio, y aunque pareció que se calmaron las aguas un poco, la lucha por el poder en realidad había llegado a niveles extremos. Todavía no terminaba, además. Alguien al interior de la cúpula, y ahora sabemos que fue, en efecto, alguien al interior de la cúpula, estaba tramando otro golpe. Estaba atando cabos. Habían matado a un candidato a la presidencia y no a un candidato cualquiera, era el candidato favorito, el que parecía que iba a ganar, el candidato del partido que estaba en el poder. Imagínate si eso pasara hoy en día. Por suerte, creo, es básicamente imposible que eso pase hoy. Imagínate que eso pasara. El caso Colosio en realidad dejó una cicatriz que en México no se ha olvidado. Todavía el nombre Colosio tiene estos vientos de oscuridad, de lucha por el poder, algo que se quebró desde adentro de la maquinaria, desde adentro del monstruo y que terminó en esto. No lo podemos decir con certeza, creo que a la mayoría de los mexicanos a eso nos suena, ¿no? Nos suena a que un loquito un día decidió darle un balazo al candidato a la presidencia sin pensar en las consecuencias. Otra vez, en las entrañas del poder, algo oscuro, algo innombrable, algo diferente que nunca había pasado. Las cosas se pondrían todavía más oscuras y todavía más feas ese año, eso lo vamos a hablar en el próximo capítulo para que lo escuches también. Pero primero tocaba escoger a un nuevo presidente de México. Salinas de Gortari lentamente perdía popularidad. Pero Colosio había sido el candidato puntero. Cuando lo mataron y Zedillo entró en su lugar, la mayoría de las encuestas ponía a Zedillo en primer lugar. Por más amarga, por más violenta que estaba la cosa, todavía no se daban las condiciones necesarias para que el régimen priista perdiera el poder. En lo que quedaba de la campaña, en México se dio el primer debate entre candidatos a la presidencia. El primer debate en toda la historia fue en 1994. La mayoría de los que vieron ese debate estuvieron de acuerdo en una cosa. El candidato del PAN, el jefe Diego, se comió vivo a el priista Zedillo.
Básicamente todos creyeron que el jefe Diego había ganado el debate y por mucho. Pero al jefe Diego siempre se le ha acusado de haber pactado con el PRI, porque muchos dicen que después de ese debate básicamente desapareció del ojo público y dejó de hacer campaña. Este sería uno de los momentos muy tempranos, igual que después de las elecciones del 88 cuando decidieron quemar las boletas, sería uno de los momentos tempranos de esta supuesta alianza que, según esta teoría, llevaría 30 años de existencia, que sería el PRIAN. Otra vez, no es algo que sabemos a ciencia cierta, es lo que argumenta la izquierda en México. Que uno de los primeros momentos de esta hermandad entre el PRI y el PAN que vemos actualmente, uno de los primeros momentos en realidad fue 1994, cuando el jefe Diego desapareció después de partir madres en el debate, básicamente. Extrañamente, Cuauhtémoc Cárdenas, el candidato del PRD, no hizo mucho ruido en ese proceso electoral. No supo prolongar la inercia que había logrado construir en el 88 cuando fue candidato del FDN. Y en agosto de 1994 la gente salió a votar después de un proceso tortuoso, un proceso electoral particularmente intenso y nefasto. Ganó el priista Zedillo. El segundo lugar fue el panista jefe Diego. En tercer lugar quedó Cuauhtémoc Cárdenas del PRD. Parecía que los que estaban votando por Zedillo en realidad estaban votando por otro candidato porque Zedillo apenas había tenido unos meses para hacer campaña. Parecía que la gente estaba votando por un candidato que ya no estaba bien, un candidato que había aparecido en público por última vez en Lomas Taurinas, Tijuana, el 23 de marzo de ese año. Entre el caos, entre el desconcierto, entre la sacada de onda masiva, imagínate, de que matan a un candidato a la presidencia, la ciudadanía prefirió quedarse con lo que conocía. El PRI tuvo un sexenio más de vida. Pero mientras el PRI amarraba el poder por otros 6 años, en el sur del país empezaba a surgir el que después se volvería uno de los enemigos más recalcitrantes y más obstinados de todo el régimen. Mientras Zedillo tomaba posesión, un futuro enemigo marchaba en protesta y lo seguían miles y miles y miles de personas. Era un político joven, un político aguerrido, un político que tenía mucho arrastre popular. Su especialidad era movilizar a las masas y le daría dolores de cabeza a los siguientes 1, 2, 3, 4 gobiernos de México. Ese político joven que marchaba por el sur rumbo a la capital y que sería el futuro enemigo del régimen se llamaba Andrés Manuel López Obrador. AMLO había estado en el PRI, pero abandonó el partido oficial a finales de los 80. Se unió al FDN de Cuauhtémoc Cárdenas en 1988 después de las elecciones presidenciales. AMLO estuvo en el PRI cuando se dio el apagón. En el 88, pero ya a finales de ese año, el FDN lo postuló para gobernador de Tabasco, pero el que se llevó la elección fue el candidato del PRI, Salvador Neme Castillo. AMLO, como había hecho Cárdenas y como haría N mil veces después, dijo que había sido víctima de un fraude electoral. Otra vez era candidato del FDN a la gubernatura de Tabasco. La victoria se la dieron al PRI y se quejó por el supuesto fraude. Cuando en las intermedias de 1991 los seguidores de AMLO volvieron a acusar fraude, López Obrador marchó en protesta de Tabasco al Distrito Federal. Su marcha tardó casi 2 meses y lo acompañaron multitudes de mexicanos sureños. En el sexenio de Salinas de Gortari, AMLO había sido un opositor bastante activo, pero ya para 1994, regresando al tiempo en el que estábamos antes, cuando Zedillo se preparaba para tomar posesión como presidente, López Obrador estaba armando otra bronca gigantesca, porque en las elecciones del 94, otra vez se había postulado para gobernador de Tabasco con el PRD. Otra vez la victoria se la habían dado al PRI. El candidato del PRI al que le dieron la victoria era Roberto Madrazo. Como te podrás imaginar, otra vez Andrés Manuel López Obrador acusó fraude. A finales del 94 y en los meses que seguirían, los simpatizantes de AMLO bloquearon instalaciones de Pemex, instalaron plantones, obstaculizaron la toma de posesión del nuevo gobernador Roberto Madrazo, y semanas antes de que se formalizara, de que Zedillo tomara posesión, López Obrador volvió a marchar hacia la capital del país. No logró mucho, denunciaba irregularidades y supuesto fraude electoral, pero no logró mucho. De hecho habría un momento, unos meses después, ya en 1995, que la bronca llegaría a tal nivel, que AMLO llevaría esta acusación de que le habían robado las elecciones a tal nivel, que Zedillo se planteó entrar en el conflicto y tratar de resolverlo, pero frente a esa amenaza de Zedillo, Roberto Madrazo, el que ahora era el gobernador de Tabasco,
amenazó con separar a Tabasco de México. AMLO causó una bronca masiva entre el 94 y el 95, lo mismo que había hecho en el 88, lo mismo que haría después, pero nada cambió. Lo único que pasó en esas marchas, en esas quejas de López Obrador, que otra vez nacían en el sur e iban a la capital, lo único que pasó fue que México y el PRD se dio cuenta de que este joven político tenía un poder masivo de arrastre. Era un político valioso para los tiempos de lucha. Lentamente, López Obrador se iría volviendo un jugador importante en la lucha por el poder. Y ahora sí, nos acercamos al final del siglo. Nos acercamos a la muerte de este régimen priista. Sé que el PRI gobernaría otra vez con Peña Nieto, pero ya sería un monstruo distinto. Este PRI que gobernó, que llevamos narrando cómo gobernó, cómo mantuvo el poder 70 años, está por vivir su último sexenio. Y ese último sexenio tuvo momentos que hoy se nos han olvidado, pero que no los vas a poder creer cuando te los cuente. Literalmente, momentos mágicos en donde hubo santería, en donde hubo drama nacional televisado a gran escala, en donde hubo asesinatos, sangre, traiciones, corrupción, todo lo que te puedas imaginar. Ahorita lo que estamos por ver, a lo que estamos por meternos es la verdadera vorágine de decadencia que se volvió el partido que alguna vez fundó Plutarco Elías Calles. Al PRI le quedaba un sexenio más de vida y muy probablemente los priistas lo sabían. Ya veremos qué pasa después. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente capítulo.